Hola, mi nombre es Antonia Vélez y este es un resumen de las noticias de la semana. En mitad de un periodo de clima cálido y seco en Colorado, 4 incendios forestales comenzaron a arder esta semana, provocando la evacuación de miles de residentes a lo largo del estado. El incendio Alexander Mountain comenzó el lunes por la tarde al oeste de Loveland. Al menos 24 estructuras fueron dañadas o destruidas por las llamas, según la oficina del alguacil del condado Larimer. Más de 5.000 personas fueron sometidas a órdenes de evacuación obligatorias. Las autoridades siguen investigando la causa y no se han reportado heridos. El martes por la tarde, otro incendio se produjo al norte del pueblo de Lyons. Las autoridades dicen que el incendio Stone Canyon está creciendo lentamente y está parcialmente contenido. Los oficiales dicen que al menos una persona murió en el incendio y 5 estructuras han sido destruidas. Tanto el origen del incendio como la muerte siguen bajo investigación. Ese mismo martes en la noche comenzó el incendio Quarry en el área de Deer Creek Canyon Road en el condado Jefferson, provocando que cientos de residentes evacuaran sus hogares. No se han reportado daños estructurales ni heridos, y los investigadores creen que el incendio fue causado por humanos. El miércoles, el incendio Lakeshore comenzó a arder en el condado Boulder, al lado noreste del embalse Gross y Lakeshore Drive. El incendio solo creció unos 7 acres, quemando una casa y otra estructura en el proceso. Las autoridades dijeron que el incendio estaba totalmente contenido el viernes por la tarde. Se cree que este incendio fue causado por humanos accidentalmente, según los investigadores. Y la policía de Aurora está tratando de descubrir lo que llevó a 4 personas a ser baleadas, una de ellas mortalmente. Esto es lo que sabemos. La policía de Aurora nos dice que cuando llegó a la escena, encontraron a 4 víctimas, todos adultos. Les habían disparado en un estacionamiento detrás de un negocio. Esto se desarrolló el jueves por la tarde a lo largo de East Colfax e Ironton, una intersección ocupada de una mezcla de negocios y casas. La escena fue cintada durante la mayor parte de la tarde mientras los investigadores recopilaron pruebas. La policía de Aurora dice que un hombre murió. Otros 3, 2 hombres y una mujer, fueron al hospital y se espera que estén bien. En cuanto a quién disparó a estas 4 personas, la policía de Aurora dice que no saben mucho sobre qué pasó, si hay un tirador o más, ni dónde fueron después del disparo. With the information we have, that there is a connection between the suspect and the victims, so we do not believe at this time that this was a random incident that others need to be concerned about. Obviously, it's concerning because this is a tragic incident that's happened in our community, but we do believe there is a connection. La candidatura presidencial de la actual vicepresidenta Kamala Harris está un paso más cerca a ser oficial. El viernes, el presidente del Comité Nacional Demócrata dijo que Harris obtuvo suficientes votos de delegados demócratas para ser la candidata oficial del partido. Los demócratas comenzaron un voto virtual el jueves para nominar a Harris y, aunque este proceso se termina el lunes, la campaña señaló que la vicepresidenta cruzó el umbral para obtener la mayoría de los votos de los delegados. La presunta candidata demócrata sería la primera mujer de color en representar a un partido importante en unas elecciones presidenciales. Harris aún no ha elegido a su compañero de fórmula. En Venezuela, el actual presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador de las altamente anticipadas elecciones presidenciales del domingo, mientras la oposición insiste que su candidato, Edmundo González, obtuvo la mayoría de los votos. El Consejo Electoral Nacional, que es leal al partido gobernante, dijo que Maduro había obtenido el 51% de los votos, pero no publicó las actas de las 30.000 mesas electorales en Venezuela. Al mismo tiempo, la prensa asociada reporta que María Corina Machado, líder de la oposición, declaró que posee más del 70% de las actas electorales, las cuales demuestran que González fue el ganador de las elecciones. Miles de personas han salido a protestar los resultados anunciados por todo el país, el cual ha tenido 25 años de gobierno de partido único y sigue recuperándose de una economía en colapso. Un día después de que la Organización de Estados Americanos no logró llegar a un consenso para obligar a Venezuela a publicar el recuento de votos, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a González como el ganador de las elecciones presidenciales, sumándole peso a la presión internacional sobre Maduro. El jueves por la noche,
4 americanos por fin regresaron a Estados Unidos después de haber sido encarcelados injustamente en Rusia, gracias al mayor intercambio de prisioneros en la era postsoviética. El presidente Joe Biden dice que el intercambio hizo parte de un acuerdo complejo entre 7 países. Entre los liberados están Evan Gershkovich, periodista del Wall Street Journal, y Paul Whelan, que solía ser infante de Marina. Gershkovich fue arrestado en marzo del año pasado tras ser acusado de espionaje, y Whelan había estado encarcelado desde el 2018 por las mismas acusaciones. Whelan dijo que tomó un tiempo procesar que finalmente regresaría a su casa. El acuerdo que hizo esto posible había estado en proceso durante bastante tiempo. La administración de Biden dijo que Alexei Navalny, quien criticó abiertamente al presidente ruso Vladimir Putin, iba a ser parte del intercambio, pero murió en prisión en marzo. El miércoles, un ataque aéreo israelí asesinó al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, según Irán y el grupo militante. La prensa asociada señala que Israel está siendo culpado por este ataque, el cual tiene el potencial de intensificar el conflicto, mientras actores internacionales intentan evitar una guerra a nivel regional. Entre las posibles repercusiones del asesinato del máximo líder político de Hamas está la temida represalia por parte de Irán, que obligaría un conflicto directo con Israel. El presidente Biden dice que está preocupado que el aumento de violencia en el Medio Oriente podría obstaculizar los esfuerzos de cese al fuego que ya estaban en curso. Y los Juegos Olímpicos de París 2024 están en marcha. Estos son algunos momentos a destacar. La gimnasta Simone Biles ya tiene 2 medallas de oro, una en la competencia por equipos y otra en la categoría general. Suni Lee, quien también hace parte del equipo estadounidense de gimnasia, obtuvo una medalla de bronce en el concurso All Around femenino. La nadadora Katie Ledecky ha ganado 2 medallas olímpicas hasta ahora, convirtiéndose en la mujer más condecorada en la historia de natación con 13 medallas en total. Los eventos de atletismo comenzaron el viernes. Esto fue un resumen de lo que sucedió esta semana. Nos vemos la próxima.